Sensores inductivos, para que ustedes tengan una idea, los sensores inductivos lo vamos a encontrar generalmente en el CKP o en el CMP, como les había dicho. ¿Qué es el CKP-CMP? Lo sabemos bien. El CKP es el que mide las revoluciones del cigüeñal, las vueltas del cigüeñal, y el CMP es el que mide el árbol de levas, ¿vale? La idea aquí es que nosotros podamos tener un poco de conocimiento sobre el diagnóstico. La idea aquí es hacer un diagnóstico. La especialidad o el enfoque que nosotros estamos dando a estos cursos es hacer un buen diagnóstico en la parte electrónica, ¿ok? Yo no le voy a hablar de mucho, voy a tratar de ser lo más claro con ustedes para que ustedes puedan comprenderme de cómo funciona este sistema, ¿vale? Una de las características que tienen los sensores inductivos es que ellos no necesitan una alimentación por parte de la unidad de control. O sea, ellos mismos generan su señal debido a que internamente tienen un embobinado, ¿ok? Tienen un embobinado y ellos generan su propio voltaje. No sé si me escuchan los demás, compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha Sí, bien. se escucha ¿Sí? bien. Ok, si en algún momento no me llegan a escuchar, escucha. me dicen, y si no me escuchan y los demás sí, es problema a lo mejor del internet. A veces el internet llega a fallar, entonces a lo mejor dígale al vecino que se desconecte un rato de sus internet para que puedan escuchar bien, ¿no? Entonces siempre que nos conectemos debemos de tener buena conexión a internet, ¿vale? Muy bien, entonces yo les decía que este sensor inductivo, una de las características es que siempre va a generar su propio voltaje. Para que nos quede un poco más claro, imagínense el alternador. El alternador lo que hace es generar carga hacia la batería, ¿ok? Pero lo genera por sí misma. ¿Por qué? Porque lo que tenemos dentro de un alternador, pues son bobinas, tenemos inductores que nos ayudan a generar eso, ¿vale? Ahora, fíjense bien. ¿Cómo es que funciona este sistema? ¿O cuál es la función principal? Yo voy a presentarles un poquito de cómo funciona un sensor inductivo para que ustedes me entiendan lo que yo les estoy diciendo, ¿vale? Esto es así. Fíjense. Cuando nosotros tenemos sensores, vamos a darnos cuenta aquí. Ustedes ven, esto que ustedes ven acá en esta parte de arriba, ese que se ve con una pequeña escobita que está barriendo colores azules, no es más que el sensor y está detectando una señal. La señal que yo voy a ver en un osciloscopio es esta señal que voy a encerrar acá. Esta señal es la que yo voy a ver de un sensor inductivo, ¿ok? Esta señal, ¿ok? Y al ser una señal inductiva, generalmente su señal es una señal senoidal, que va a tener una polaridad positiva y va a tener una polaridad negativa. El voltaje que genera este sensor hacia la EQ, voy a sacar una línea acá reflejando a la EQ, acá voy a poner la EQ recibe la información o mi PCM, como ustedes quieran llamarle, nuestra PCM o nuestro módulo de control del motor, recibe una señal, pero
una de las diferencias también que tienen estos sensores es que ellos van a generarle a la computadora o a nuestra PCM un voltaje de corriente alterno, ¿ok? De hecho, no sé si ustedes ese alterno les hace familiar con el alternador. ¿Por qué le llaman alternador? Porque el alternador lo que hace es que está generando corriente alterna, un voltaje de corriente alterna. Solo que como tiene diodos integrados, el puente de diodos, ahora rectifica la señal y lo manda a la batería de corriente directa, ¿ok? Espero no confundirlos mucho. Entonces, lo que hace este sensor es que va a generar un voltaje de corriente alterno, ¿ok? Porque el alterno no tiene una polaridad, siempre está cambiando su polaridad. Moisés, ¿quieres preguntar algo? Dime. ¿No? Muy bien. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora, fíjense que cuando nosotros nos enfocamos tanto al diagnóstico electrónico, vamos a darnos cuenta que cada vez que el reductor va pasando, la señal va cambiando, ¿vale? Va positivo, negativo, y esta señal es la que está generando un sensor CMP, ¿ok? Lo puede generar un sensor CKP, ¿ok? Lo puede generar un sensor de los sensores de rueda, por ejemplo, el ABS, ¿ok? Pero ellos generan su propio voltaje. De hecho, si tú no quieres medir, si tú quieres medir alimentaciones, pues no vas a poder porque la unidad de control no le genera una alimentación como los otros. Es muy diferente. Espero se entienda hasta acá. Por ahí levantaron la mano, bueno, no sé si la levantaron o preguntaron algo. Si me quieren preguntar algo, pueden interrumpirme y aclarar las dudas, ¿vale? Ahora bien, nosotros decimos que estos sensores tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico que yo voy a hacer es el siguiente. Espero que hasta aquí esté quedando claro. No tienen audio. No escucho nada. ¿Alguien puede ayudarme? Bueno, no sé, en su teléfono aparece como un audífono. Denle clic ahí donde, si están en el teléfono, denle clic ahí donde están los audífonos y les da conexión a audio. Si no, no van a hacer el audio. ¿Vale? A lo mejor ese es el problema, tal vez. Se escucha muy bien. Aparece un micrófono, ahí tienen que darle. Ajá, o aparece un micrófono también. ¿Vale? Muy bien. Se escucha bien. Ok, excelente. Siga. Excelente con el audio. Interesante. Vamos a continuar entonces. Yo creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí. Vale, voy a continuar entonces para que aprovechemos esto, ¿vale? Ahora, lo que yo estoy explicando aquí es un sensor inductivo. Ojo. Ajá, Ronay dice que si no hay audio pueden escribir, ¿vale? O si quieren preguntar algo, escriban, ¿vale? Bueno. Si no hay audio por el internet. Voy acá. Voy a pasarme a mi misma diapositiva, ¿vale? Cuando yo tengo una señal, en este caso va a ser senoidal, una señal senoidal, que es un voltaje de corriente alterno, ¿vale? No es lo mismo, ojo, no es lo mismo una señal de voltaje de corriente alterno a una señal de voltaje de corriente directa, ¿vale? Nuestra batería está generando corriente directa a nuestros componentes, a la computadora principalmente, a la marcha,
bueno, a todo el sistema eléctrico le está generando corriente directa. Pero ojo, los inductivos, los sensores inductivos, no reciben señal por parte de la computadora, de la PCM. El sensor inductivo genera su propio voltaje, como se los mostré en la gráfica, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Fíjense. Lo que podemos encontrar nosotros acá es que tenemos un sensor inductivo. Este sensor inductivo, si tú te vas a los manuales, te dice el sensor de reluctancia variable. Uno de los diagnósticos que yo puedo hacerle es medirle su valor de resistencia. ¿Ok? ¿Cuál es la resistencia? Adentro tiene una pequeña bobina. ¿Ok? Una pequeña bobinita que es esta. Y al tener una bobina va a generar una resistencia. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, fíjense bien. Yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense. Voy a irme al mismo ejemplo para que ustedes entiendan cuál es esa bobina que yo les estoy explicando. Esa bobina que ustedes ven acá, por ejemplo, yo voy a dejar de compartir esto. Siempre nosotros tratamos de hacer nuestras clases un poco más didácticas para que ustedes entiendan. Vean, aquí nosotros vamos a ver que el sensor cuenta con una resistencia interna. Es esta resistencia que yo les decía, ¿vale? Esta resistencia que tiene acá, yo conecto mi multímetro de aquí a acá y me tiene que dar un valor de resistencia, ¿vale? Un valor de resistencia que está en kilos o en algunos casos está en ohms. Pero bueno, la idea aquí es que para que tú sepas si un sensor sirve o no sirve, mídele su resistencia. ¿Qué pasa si el sensor no serviría? Te va a marcar un valor así, vean. En el multímetro te aparece open loop. ¿Ok? Que te está diciendo el circuito está abierto. Hay un circuito abierto porque la bobina internamente se rompió y al romperse ya no va a generar su voltaje, porque lo que tiene adentro este sensor es solamente bobina que va a permitir que esa bobina, al pasar el campo magnético, genere un voltaje. ¿Ok? Y entonces ese cable pasa por acá y aquí es donde yo le voy a medir resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ok, ahorita vamos ahí. Que voy a pasar. Dice un compañero, ¿cómo sé si está en kilos o en ohms? Aquí es a donde quiero llegar. Por eso nosotros es importante que cada mecánico o cada técnico hoy en día pueda contar con un manual o con una información técnica. Por ejemplo, yo aquí, este sensor me está dando, para empezar, un valor de resistencia. Me dice, este sensor tiene un valor de resistencia de 2.7 ohms, 2.7 kilo ohms, perdón, 2.7 kilo ohms. Si tiene valor de resistencia, ok, está bien. ¿Qué más datos me da? ¿Qué más datos me da? Me dice, tiene que tener un valor de voltaje. Y se ve en la onda, se ve una onda senoidal. Aquí está la onda senoidal, vean. Aquí lo estoy marcando nuevamente. ¿Ok? Y como yo les decía, como es un voltaje de corriente alterno, va a tener una polaridad de positivo y negativo. Positivo, y si aquí tuviera otro sería negativo, ¿vale? Pero hay una característica que este sensor puede hacer. Dice, tiene que tener un valor de voltaje, aquí está el voltaje, mínimo de 2, pero dice que debe ser pico a pico. A lo mejor para algunos es algo nuevo eso, ¿no?
si yo le dijera, por ejemplo, no sé, a un chalán, ¿no? Le digo al chalán, a ver, o tu ayudante, ¿no? Como le dicen en otros lugares. Aquí le decimos el chalán, el chaleco, ¿no? Le dicen, a ver, vete a medir el voltaje de ese sensor y miren el voltaje pico a pico, y él se va a quedar así porque pues no sé qué es un voltaje pico a pico. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender, que los sensores inductivos tenemos que medirlo con un voltaje pico a pico, y es lo que nosotros queremos enseñarles en los cursos que vamos a realizar, tanto medirlos con el osciloscopio y también medirlo con el multímetro. Pero aquí está otro de los detalles, que el multímetro no me puede medir voltajes pico a pico, porque no puede medir esa escala, porque es un voltaje de corriente alterno. ¿Ok? Lo que hace el multímetro es sacarte un promedio nada más de la señal, pero no te da el voltaje pico o el voltaje pico a pico. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente. Fíjense. Fíjense acá. Voy a cambiar de presentación. Y aquí está. Aquí hay una señal que ustedes a lo mejor lo conocen. ¿Qué señal es esta, muchachos? Senoidal. Una onda senoidal. ¿Pero de qué voltaje creen que sea? ¿De corriente alterna o de corriente directa? ¿Se parece mucho a la que les mostré anteriormente? Alterna. Corriente alterna. Pues fíjense que no, muchachos. Es ahí donde esto es importante. Muchas veces podemos confundir una señal de un voltaje de corriente alterna o un voltaje de corriente directa. Si se dan cuenta por los valores de voltaje, me dice que hay 1000. 0 a 1000. Y el mínimo es 0.50, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, esto está en milivolts, ¿no? Yo tengo 50, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000 voltios, ¿ok? Milivoltios. 1000 milivoltios es igual a 1 voltio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿habrá algún sensor que me genere de 0 a 1000 voltios o a 1000 milivoltios? O sea, de 0 a 1 voltio, pues. Sí existe. Está la señal del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno me va a generar una señal muy similar a la que yo veo aquí. Fíjense, a la que yo tengo acá. Les voy a poner la otra señal. A esta señal. Se parece mucho a esta señal que les marqué, ¿vale? Y con esta pareciera que fuera un voltaje de corriente alterna, pero aquí yo tengo un voltaje de corriente directa. Se parece igual a un voltaje de corriente alterna, pero sin embargo no lo es. No lo es porque los sensores, por ejemplo, los sensores de oxígeno, en algún momento de los cursos vamos a ver los sensores iónicos que generan su propio voltaje, pero no es un voltaje de corriente alterna, sino viene siendo un voltaje de corriente directa. Espero que me estén entendiendo porque esto es muy importante, ¿vale? Ahora bien, una pregunta. a ver, vamos uno por uno. Ahí creo... Esto es una señal de sensor de oxígeno. Sí, la señal que les mostré ahorita es una señal del sensor de oxígeno. Pero lo que cambia es que el del sensor de oxígeno es de voltaje de corriente directa. Y el inductivo, el que estamos viendo, el tema de hoy, es un voltaje de corriente alterna. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, la luz que yo tengo aquí en casa, o la que tienen en sus casas, es un voltaje de corriente alterno. ¿Ok? Pero el voltaje que nosotros vamos a encontrar en un sensor
inductivo va a ser el mismo, un voltaje alterno, siempre está cambiando su polaridad. Pero el voltaje de corriente directo no, siempre tiene algunos lo llaman como un voltaje lineal, nunca cambia. Pero ¿qué es lo que hace el sensor de oxígeno? Es que tiene una onda senoidal igualita y parecida a un sensor inductivo, pero es un voltaje de corriente directa. ¿Vale? Espero y me estén entendiendo. ¿Por ahí alguien iba a preguntar algo más? Es el único el sensor de oxígeno al que se asemeja a los sensores que está explicando. Sí, es el que se asemeja un poquito más. Hablando de los sensores de oxígeno de tipo circonia, porque los que son los AFR y los de banda ancha, su señal es muy diferente. Pero los de circonia o los convencionales, pues siempre van a tener esa onda, que va de 0.2 a 9 voltios, donde nosotros vemos mezcla rica, mezcla pobre, por esas subidas y bajadas que tiene el sensor de oxígeno. ¿Ok? Pero creo que nos estamos alejando un poquito y nada más quería que comparáramos. ¿Vale? No. No, la diferencia aquí es que, vean, voy a ponerle acá. Voy a poner nuevamente mi diapositiva, ¿vale? Esta señal, yo les dije, espero y tenga yo otra presentación. Ah, no. Aquí está. Por ejemplo, esta señal que yo veo aquí es un voltaje. Para empezar, este sensor es una señal del sensor de oxígeno, ¿ok? Sensor de oxígeno, ¿ok? Sensor de oxígeno. Y el sensor de oxígeno me va a generar un voltaje de corriente directa, ¿ok? Es decir, que aquí no tiene ni negativos ni positivos, es directa. Y va de 0 a 1 voltio de corriente directa, ¿ok? A diferencia de lo que me está generando un sensor de tipo inductivo. El inductivo es así, fíjense bien. El inductivo va a tener esta señal que se parece mucho al sensor, a la que genera el sensor de oxígeno, pero este va a ser un voltaje de corriente alterno. Y este sí va a cambiar. Positivo, negativo, positivo y negativo. ¿Ok? Porque es un voltaje de corriente alterno. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. Un voltaje de corriente alterno. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Cómo hago la diferencia? ¿Cómo hago la diferencia? Ok. ¿Cómo hago la diferencia entre un sensor, dice un sensor, de inductivo y un efecto Hall? Es muy fácil distinguir un sensor de inductivo. La señal del inductivo va a ser esta, una onda senoidal. Pero el de efecto Hall es lo que vimos la clase pasada. Es de tipo cuadrado. Ok, este es el de efecto Hall. Efecto Hall, ok. Muy bien. Ahora bien, espero ya me hayan entendido hasta acá. Resulta ser que cuando yo voy a hacer un diagnóstico, no todos los sensores me van a generar un voltaje de 2 voltios pico a pico. Lo que va a pasar es que por ejemplo, Ford te va a decir, no, mi sensor te va a generar 3 voltios. Por ejemplo, Nissan te va a decir, no, mi motor va a generar hasta 5 voltios. Pero el voltaje es pico a pico. Ahora, ¿qué es el voltaje pico a pico? Ese voltaje pico a pico lo vamos a encontrar acá. Fíjense bien. Voy a irme a esta parte.
acá. Fíjense. Cuando yo tengo este voltaje, acá, esta es una señal inductiva. Vamos a llamarlo así, una señal inductiva. Y aquí va a tener un positivo y aquí va a tener un negativo. Pero dice la teoría que este ángulo que yo tengo acá, de aquí, de esta línea de acá, hasta esta línea de acá, que yo encuentro acá, hasta esta línea, hasta donde termina, yo voy a encontrar el voltaje pico a pico. ¿Ok? Ese es el voltaje pico a pico que le llama el fabricante, ¿no? Entonces dice, mi voltaje pico a pico va a tener 2 voltios. El mínimo va a tener 2 voltios, ¿ok? Es decir, este mínimo se va a generar en el rango de ralenti. ¿Ok? En ralenti. ¿Vale? Ese es el mínimo. Porque en ralenti estamos más o menos a 700, 650 revoluciones por minuto, ¿no? Vamos a ponerle aquí a 700 RPM, más o menos. Pero ahí dice 170 volt. Sí, este es un ejemplo nada más. Olvídense de este es un ejemplo. Ahorita voy a ir a un diagrama. Voy a ir a la plataforma para que ustedes vean, ¿vale? Ahí les voy. ¿Cuánto debe de medir un sensor inductivo de una Nissan, por ejemplo? Voy a ir a una plataforma llamada que nosotros manejamos acá, le llamamos Identifix, ¿vale? No sé si alguno lo tiene o alguna vez lo han visto, Identifix. Explique con lo que tiene en la diapositiva porque confunde. Ah, ok. Ahí voy. Ahí les voy. Voy a explicarles cuál es el valor de voltaje, ¿vale? Ustedes ven en mi pantalla la presentación de Identifix. ¿Ok? Aquí está Identifix. Yo voy a buscar uno de los vehículos que ya tengo aquí registrados. Vamos a ver una Nissan Frontier, ¿vale? Una Nissan Frontier que tiene un motor de 3.3 litros, 6 cilindros. Y aquí, no sé, a lo mejor ustedes tienen algún Mitchell, All Data, algún manual que ustedes tengan, siempre les va a marcar un valor de voltaje. Me voy a ir a especificaciones y me dice sensores del motor, ¿vale? Sensores del motor. Y lo que me dice acá es que yo tengo en el sensor de cigüeñal, tiene una salida de voltaje de corriente alterna como mínimo de 1 voltio de corriente alterna. Aquí dice mínimo 1 voltio. Máximo 2 voltios de corriente alterna. Pero al final nos dice una nota. Dice nota acá. Nota 0.38. Y acá abajo nos dice el 0.38 dice es una tensión media por pulso al ralenti. Ah, lo compraste hoy. ¿Qué es una tensión media? Ah, ok. Ahí es donde yo quiero meterme ahora una tensión media. Lo que quiere decir es lo siguiente. Que como máximo va a tener 2 voltios. ¿Vale? Voy acá. Voy a explicarles acá porque creo que mi diapositiva los confundió algunos, ¿no? Voy acá. Se supone que yo tengo una onda senoidal, ¿no? Así más o menos. Así. Una onda senoidal
Así. Sabemos bien que arriba es positivo y aquí es negativo, ¿vale? Dice que esta parte de acá para acá dice que debe de tener un voltaje, a eso se le llama voltaje pico a pico, ¿ok? Voltaje pico a pico. Y de aquí, de esta media onda para arriba, yo aquí encuentro un voltaje pico, ¿ok? Entonces, si el fabricante me está diciendo que su sensor debe de tener un valor mínimo de 1 voltio, entonces yo voy a encontrar un voltaje de 1, que viene siendo de acá hasta la parte más baja, ¿vale? Pero ¿cómo yo mido eso? ¿Cómo sé cuánto es? Ah, pues muy fácil. Muy fácil. Fíjense bien. Y yo no sé si me están entendiendo, me están enredando, porque es un poquito muy, voy a tratar de ser lo más simple, ¿vale? Para que ustedes me entiendan. Voy a irme a mi diapositiva, nuevamente, ¿ok? En mi diapositiva, yo voy a encontrar lo siguiente, vean. Resulta ser que el multímetro no me mide voltajes pico a pico. Lo que me mide el multímetro es un VRMS. Eso es lo que me pide o lo que me mide un multímetro cuando estamos en la posición en la escala de voltaje de corriente alterna. ¿Ok? Ahora bien, fíjense bien. Fíjense, acá, en mi siguiente diapositiva, lo que yo les voy a mostrar es que para empezar, muchachos, para empezar, un multímetro no me va a servir para medir un voltaje pico a pico de una señal. No me va a servir. Ni tampoco me va a servir para medir un voltaje pico. ¿Por qué les digo que no? Porque el VRMS, se lo voy a explicar así a grandes rasgos, es lo siguiente, fíjense. Voy a borrar otra vez mi dibujo y voy a presentarle esto. Yo tengo mi onda nuevamente y me conecto con mi multímetro. Yo tengo aquí positivo, es una onda senoidal, positivo y negativo. Pero cuando yo mido con el multímetro lo llega a medir hasta acá. Hasta acá me mide el multímetro. Y ahí es donde la electrónica le llaman como el VRMS. Es un promedio que saca el multímetro, pero no llega ni siquiera hasta el pico más alto de la señal. No lo llega a medir, sino llega a una altura. Se dice que la altura que está midiendo solamente mide el 70% de la señal. Entonces, cuando el fabricante me dice, tú tienes que medirle, por ejemplo, en este caso, me dice el fabricante, me dice, voy otra vez a la presentación de la Nissan, me dice, tú tienes que medirle la tensión media. ¿Cuál es la tensión media de la señal? Ah, la tensión media de la señal es esta. Esta es la tensión media de la señal, porque aquí hay media onda y aquí hay media onda. Y te dice, la media onda que tú vas a medir debe de tener 1 voltio o 3 voltios, ¿no? Pero cuando yo utilizo mi multímetro solo me va a dar un 70% de la señal. No va a llegar. Lo que yo quiero decir es que si el sensor me genera un voltaje pico, el multímetro me va a medir, no sé, punto 70 milivoltios, por ejemplo. ¿Este es el voltaje pico? No. El voltaje pico es 1 voltio. ¿Y cómo voy a sacar el voltaje pico? Con un osciloscopio, ¿vale? Hay una forma para sacar el voltaje pico. Lo que nos da el multímetro, si me dio 0.70, yo lo tengo que multiplicar por 0.707
y ahí me da el voltaje pico a pico, ¿vale? Eso es lo que podemos hacer. Ahora bien, Esa es la forma más directa de sacarlo, entonces. el voltaje pico sí. Tú conectas tu multímetro a las dos puntas, obviamente va a ser desconectado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hago? ¿O cómo mido un sensor inductivo? Ah, bueno, muy fácil. Voy a ir acá, a mi nueva, Profe, ese es el voltaje efectivo, ¿verdad? ajá, el valor eficaz. Algunos le llaman como valor eficaz. O voltaje efectivo. Exactamente, pero solamente lo encontramos en la corriente alterna. Afirmativo, es correcto. ¿Vale? En corriente directa no lo encontramos. Por eso muchos les cuesta hacer el diagnóstico de sensores inductivos porque no saben, para empezar, no sabemos ni qué voltaje es. Profe, y lo otro que esos sensores inductivos los diagnostican con frecuencia. También tienen una frecuencia, pero generalmente siempre es a través de sus voltajes pico o voltajes pico a pico. Por eso los sensores inductivos tienen un cable de blindaje. No sé si han escuchado ese famoso cable de blindaje. Ese cable de blindaje hace que no se generen estos ruidos. O que no se distorsione la señal. Exactamente. Aquí tenemos una señal perfecta. ¿Ok? Yo aquí tengo una señal perfecta. Esta señal está bien. ¿Ok? Esta señal está ok. Esta está bien. Esto es lo que quiere ver la computadora o mi PCM o mi módulo de control del motor. Pero si yo logra ver esto, lo que va a pasar es que el carro va a fallar porque no entiende esta señal. Eso es lo que hace el cable de blindaje, que protege, le llamamos estas señales parásitas o le llamamos ruido o lo podemos llamar como una interferencia de la señal, porque no es pura. ¿Sí me explico? Y por eso muchas veces el carro no arranca porque hay interferencias. Puede ser interferencias de bobina o de alguna otra cosa que genera un campo magnético. ¿Ok? Ok. Ahora voy a hacer una pequeña práctica. Hay mucho que decir de este sensor, de verdad, hay mucho que hacer, pero voy a irme a una práctica rápida, ¿vale? Para que ustedes puedan entenderme un poquito más. ¿Ok? ¿Cómo hago el diagnóstico? Muy fácil. Yo me voy a ir acá, a un simulador donde yo encuentro un sensor inductivo. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí, por ahí vi que levantaron la mano. No sé si ven mi presentación. Profe, acá cuando... Ok. Voy a esta parte. Esta parte a mí me interesa mucho que ustedes lo entiendan porque aquí ustedes van a aprender cómo genera señal un sensor inductivo, ¿vale? Por eso es importante, compañeros, que nosotros nos actualicemos en equipos de medición como es un osciloscopio, utilizar un multímetro, utilizar un escáner, para que nosotros podamos entender bien cómo funciona el sistema. Y mientras nosotros sepamos cómo funciona el sistema, el carro que nos lleven, pues va a ser más sencillo, ¿no? Voy entonces a esta parte. ¿Sí logran ver mi presentación? No, no se ve. No, no se está viendo, profe. Ahí voy entonces. Aguántame tantito, nada más en lo que carga, para que ustedes vean qué es lo que pasa. ¿Ok? Muy bien explicado. Los magnetoresistivos, ¿cómo probamos? No se ve. Ah, los magnetoresistivos. Ah, bueno. Los magnetoresistivos es muy diferente porque los magnetoresistivos nos van a generar una señal cuadrada. No porque sea un magneto también nos va a generar una señal inductiva. No, no, no. El funcionamiento es similar como un potenciómetro, más o menos, para que ustedes Una sepan. resistencia variable. Exactamente, resistencia variable. ¿Ok? Algunos APP funcionan así. ¿Vale? Ahí les voy.
Voy acá. Voy a ir a un multímetro. Acá. Voy a presentarles esta medición, ¿ok? Ustedes ven aquí el simulador, ¿vale? Es un vehículo que vamos a hacerle la siguiente prueba. Yo aquí tengo mi multímetro, ¿vale? Este multímetro me va a servir a mí para hacer un diagnóstico de la siguiente forma, vean. Si yo quiero medirle, aquí está un sensor CKP. Este CKP es de 2 cables, ¿ok? Una de las características de los CKP inductivo es que o tienen 2 cables o tienen 3 cables para el blindaje. Entonces yo quiero medirle resistencia a este sensor y se lo voy a medir de esta forma. Yo le mido resistencia y voy de la escala más baja a la más alta. Y aquí me dice que tiene 200 ohms. ¿Ok? Es decir, no llega ni siquiera a 1 kilo. Eso me dice que la bobina internamente está correcta. ¿Ok? Pero ahora yo quiero medirle cuánto voltaje me va a generar. Entonces yo lo voy a pasar a voltaje. Aquí lo voy a poner en la escala de 2. ¿Vale? Y como tengo desconectado el CMP, no va a arrancar. Eso es obvio. Porque sin el CKP, sin el sensor del señal no arranca. Pero sí me tiene que generar un voltaje, porque como genera su propio voltaje, me debe de generar o reflejar un voltaje. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a arrancar el vehículo y vamos a ver. Pero yo aquí tengo un error, lo tengo en voltaje de corriente directa, lo voy a cambiar a voltaje de corriente alterna. Ahí está seleccionado a la alterna. La simbología en el multímetro siempre es una onda senoidal. Eso significa que yo tengo voy a medir un sensor inductivo, ¿ok? Voy a arrancarlo y vean qué es lo que pasa. Me aparece un signo negativo, no sé si se dieron cuenta. Me voy a pasar a una escala más baja. No creo que lo alcance porque está arriba de... No me lo logra medir. Lo voy a poner en la escala de 20. ¿Vale? Vean cuánto me da. Creo que el valor máximo que me da es 2. Ahí ya me está generando un voltaje el sensor. Pero es desconectado. No queramos medirlo conectado. Porque en algunos casos te puede generar señal. Pero la mejor forma es que tú lo miras desconectado, ¿vale? Entonces este sensor, así es como yo voy a hacer una prueba o un diagnóstico, ¿vale? Pero ojo, si me está dando 2 voltios, aquí por ejemplo me da 2 voltios, aquí cuando yo lo arranco, chequenle nuevamente, cuando yo lo arranco, me da 2 voltios. No sé si logran ver los 2 voltios. No es tan estable porque conforme va girando el motor, el sensor va cambiando, ¿no? Su voltaje. Ahora, si me dio 2 voltios aquí en el multímetro, recuérdense que el multímetro, ojo, esto no se olviden, el multímetro me está dando un BRMS. No me está midiendo el voltaje pico. ¿Ok? Me está midiendo solamente el 70% de la señal o de la onda que me está marcando. Por eso lo ideal para medir un voltaje pico es hacer un diagnóstico con un osciloscopio. ¿Vale? Pero una pregunta. Dime, Michelle. Ya que con usted midió con el multímetro y ahora como hace rato multiplicó con el osciloscopio, con la medida del osciloscopio, ¿se podría hacer lo mismo con el multímetro? Exactamente. Si yo ya tengo con el multímetro el valor en este caso que yo les mostré que eran de 2, yo solo voy a multiplicarlo por .707 y cuando me dé el valor,
si quieren háganlo. Por ejemplo, tienen 2 voltios ahorita en el multímetro, multiplíquenlo por punto 707 y el resultado va a ser el valor del voltaje pico. Profe, Dime, Juan. ¿Sí me entendieron o no? 414. A ver, por punto 700, ¿qué me dijo? Borrar todo. Es decir, ahorita, por ejemplo, voy a poner el ejemplo aquí. El multímetro me marcó 2 voltios, ¿no? 2 voltios que fue el BRMS, ¿no? Entonces la fórmula es esta. Si yo tengo el BRMS, lo voy a multiplicar por, aquí lo voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar por punto 707. ¿Cuánto me da? Sí. ¿Alguien ya le dio? ¿Cuánto le dio? 1.414. 1.414. 1.40 más o menos, ¿no? 1.414. Ok. Lo vamos a dejar en 1.40. $1.40. profe, Ah, disculpe. qué bonito, muchachito. Y este valor que yo tengo acá, ese valor que yo tengo ahí, este viene siendo el voltaje pico. Ojo, el voltaje pico. Pero si yo quiero sacar el voltaje Profe, disculpe. a pico, yo lo voy a multiplicar por 2. Es decir, 1.40 por 2. ¿Cuánto me da? 2.8. Y esto sería mi voltaje a pico. ¿Sí me dio? Fácil. Facilito. Pero hay otra técnica. Que ustedes sepan manejar el osciloscopio y ya no tienen que hacer cálculo matemático. ¿Vale? Esto es fácil y sencillo para hacer un diagnóstico. ¿Ok? Por eso nosotros estamos con la idea de implementar un curso. Profe, una pregunta. Ajá, dígame. ¿Nos lo puede mostrar con el osciloscopio esa prueba que hizo con el multímetro? ¿Nos lo puede presentar con el osciloscopio? Sí, claro. De hecho, vamos a tener una sesión del osciloscopio. ¿Vale? Por ahí les mandaré el link nuevamente para que podamos medir tanto voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa. ¿Vale? Para que ustedes vean cómo es la corriente. Profe, Dígame. una pregunta. Disculpa, cuando hicimos el 2 por 707, el 707, ¿de dónde lo quitamos? ¿De dónde lo sacamos el punto 707? Ajá, el punto 707. Bueno, yo les dije que no les iba yo a explicar tanta teoría, ¿no? Pero a grandes rasgos, Arturo, ese punto 707 sale de un porcentaje del 70% que yo les había yo dicho. Entonces de ahí es donde viene la fórmula, pero se tiene que ir desarrollando, pero eso no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es sacar el voltaje pico a pico o el voltaje pico con el multímetro sin necesidad de tener un osciloscopio. Obviamente el osciloscopio es un diagnóstico más exacto porque te da también la señal si no tiene ruidos o alguna interferencia. ¿Vale? Ok, gracias. Muy bien.
Profe, sí, está interesante. Es que yo acabo de adquirir un osciloscopio Hantec de 2 canales. Okay. Y por eso yo quería ver si lo podía explicar así con el osciloscopio, pero pues, si no, pues me espero para la próxima sesión. Mire, maestro, lo que pasa que yo aquí de verdad que no preparé siempre lo represento con un transformador y genero la señal y presento la interfaz para yo también utilizo un Hantec de 4 canales, pero a lo mejor en una de las sesiones nos enfoquemos solamente a graficar señales digitales y señales inductivas, ¿vale? Espero y me comprendan porque no tenemos mucho tiempo y bueno, eso nos llevaría un poco más de tiempo. Claro que sí, es comprensible, profe, claro que sí. Sí, mil disculpas, don Toño. No se preocupe, aquí seguimos. Vale. Con el simulador sí se puede hacer, pero a mí me gustaría que lo hagamos más práctico, ¿vale? En algún momento nos va a tocar alguna práctica y a lo mejor nos demoremos un poco más, pero lo que yo les estoy dando es donde nosotros aplicamos el curso. Este curso es especialmente para el uso y manejo del osciloscopio. No sé si esté con nosotros Alejandra. Alejandra nos apoya aquí con el control de alumnos y se viene no sé si vieron en el grupo, se nos viene un curso para abril y ojalá y espero que pueda contar con ustedes y se preparen. Tenemos una promoción para ustedes. En este caso, que el maestro Toño que necesita utilizar el osciloscopio, también enfocamos osciloscopio o aplicamos multímetro, aplicamos escáner para hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué un carro no arranca? ¿Por qué de repente tengo que cambiar un sensor termistor? Porque para sensores también hay formas de medirlo. No puedo medir un sensor AFR de un sensor de oxígeno a un sensor de tipo digital, por ejemplo, un MAF, ¿no? Entonces, el curso que nosotros hacemos, esta es la idea, ¿vale? Dice Arturo, profe, pero con esa señal obtenida con el multímetro podemos decir que el sensor está bien y que el carro debería arrancar si ese fuera el fallo. Sí, obviamente si tú tienes ya el valor que te especifica fabricante, pues obviamente si está en el rango, pues sí está bien o puede estar mal, ¿vale? Entonces, el curso que se viene, muchachos, es el siguiente. Creo que a lo mejor vieron por ahí la presentación que nos compartió Alan en el grupo. Y es esa. ¿Vale? Voy a darle el micrófono a Ale para que les explique un poquito cómo está la dinámica del curso que se aproxima. ¿Vale? Ale, ¿te puedes presentar con los compañeros, por favor? Gracias, Inge. Muy buenas noches a todos. Soy la licenciada Alejandra. Un gusto saber que tantas personas nos acompañan y de diferentes lugares. La información que les brindo esta noche es sobre el curso que se viene para finales del mes de abril. El costo va a ser de 3,000 pesos mexicanos, equivalente a $152, pero solo por esta ocasión y por haber conectado esta noche, les estamos brindando un apoyo, una beca del 50% de descuento. Así que a todos nuestros invitados de esta noche les saldría en 1,500 pesos mexicanos, equivalente a $76. Y no solo eso, sino que les brindamos la facilidad de apartar su lugar con la mitad de eso todavía, que serían 750 pesos mexicanos, equivalentes a $38, dándoles la oportunidad de liquidar la cantidad restante antes del 15 de abril. Este curso que se viene tiene validez oficial ante la SEP. Al término del curso se les brindará un diploma, el certificado avalado por la SEP, y tendrán acceso a todos los cursos grabados anteriormente para que puedan reproducirlos en el momento que ustedes lo deseen. Si tienen alguna duda, con gusto pueden enviarme un mensaje privado por WhatsApp y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. ¿Puede escribirle su número de WhatsApp al chat de Zoom? Sí, por favor, con su código. Ok, si quieren... Porque no todos somos de México. Ah, muy bien. Sí.
Algunos estamos aquí en Bolivia. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? O si alguien está interesado, muchachos, en el grupo de WhatsApp, pueden levantar la mano y decir yo estoy interesado, ¿no? Y ya nosotros nos contactamos, o ya sea Ale se conecta con ustedes, y aquí en el grupo de WhatsApp, no sé si todos están, pues puede poner manita arriba y ya, ya nosotros lo contactamos, ¿vale? O pongan nada más yo estoy interesado y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, ¿vale? Ahí en el WhatsApp nada más escriban si alguien está interesado para que podamos, pues apartarle su lugar, ¿no? Es una promoción, de verdad que no se van a arrepentir, van a ser unos especialistas en el diagnóstico. Entonces, no sean malitos, no me escriban aquí, sino en el grupo de WhatsApp, y Por favor, Inge, lo puede escribir su número a la... O el número de... Por favor. Es Claro, que algunos no... Alejandra. Voy a borrar acá lo que tenemos aquí, y el número, el mío es, el siguiente es... Ingeniero, no es el mismo que tenemos en el WhatsApp, en el grupo. Sí, es que algunos no estamos en el grupo. Nosotros, la mayoría acá de Bolivia, no estamos en su grupo. Solamente ok. estamos Muy bien, es que eso no sabía. Pero ahorita se los envío. El número de sus servidores, el siguiente. Este es mi número, se los pongo acá. Igual como observación, los que están en el grupo, pues nada más el número del Inge Neisser y el mío, somos los administradores del grupo. Entonces igual, cualquier cosa, pues con alguno de nosotros dos. Así es, este es mi número, me llamo Neisser Alvarado. ¿Okay? Y les paso el número de Ale. Ale,